Sí, 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 con cualquiera. Bueno, vamos a continuar, perdón la demora, con la intervención de Carolina Burgos. Carolina estudió Derecho en la Universidad Católica, luego hizo un máster en Constitucional en la Universidad de La Sabana y es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora aquí en el Departamento de Ciencias Políticas de los Andes. Entonces, Carolina, por favor. Buenos días, muchas gracias a todos por estar acá presentes. Bueno, la ponencia que hoy les voy a presentar va a tratar el tema del debate sobre la introducción o el ingreso de Mancuso a la JEP y todo esto en relación con la Ley de Justicia y Paz. Obviamente al final va a haber un análisis desde la filosofía política, especialmente desde Hobbes, sobre este debate. Comienzo. A lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, Colombia ha pasado por distintas figuras de alternatividad o renuncia a la acción penal. Es decir, mecanismos jurídicos extraordinarios que intentaron facilitar la transición de la guerra a la paz. Estos mecanismos se han implementado en el contexto de un conflicto armado interno con distintas intensidades, actores y configuraciones. En su esfuerzo por transitar de la guerra a diversas formas de convivencia civil o estabilización del orden, Colombia ha experimentado al menos 10 intentos formales de transición de la violencia armada hacia escenarios de paz. Algunos lograron menguar temporalmente la intensidad del conflicto, otros fracasaron estrepitosamente y otros han sido calificados como exitosos o fallidos dependiendo del prisma político, normativo o histórico desde el que se les analice. Durante buena parte del siglo XX predominó una lógica de perdón sin condiciones, tipo de leyes de punto final, que planteaban más amnistías e indultos, concretadas en amnistías e indultos generales que apostaban por el olvido jurídico como un mecanismo para clausurar el conflicto. El cierre de la Guerra de los 1000 días mediante los tratados de Neerlandia, Wisconsin y Chinacota constituyen el primer gran antecedente de esta tradición. A través de un proceso escalonado de armisticios regionales y un acuerdo nacional definitivo, se estableció una amplia amnistía y completas garantías para los actores comprometidos en la guerra. Se cancelaron los juicios por responsabilidades políticas y se facilitó la entrega de armas y el retorno de los combatientes a la vida civil. El segundo hito se produjo durante el gobierno de Rojas Pinilla, con los decretos de amnistía y pacificación expedidos en el 53 y en el 54. Allí se articuló por primera vez una estrategia de 3 fases: perdón judicial, desmovilización y rehabilitación, que permitió la desmovilización de importantes contingentes de guerrillas liberales, particularmente en los llanos orientales. Este proceso se complementó luego con el pacto de Benidorm, el de Sitges y el plebiscito de 1957, que dieron origen al Frente Nacional y pusieron fin a la violencia bipartidista mediante un acuerdo de alternancia en el poder. Durante las décadas siguientes, Colombia avanzó hacia modelos más complejos. Los acuerdos de tregua del 84 bajo el gobierno de Belisario Betancur representaron el primer intento serio de diálogo político con las insurgencias contemporáneas, aunque fracasaron por la falta de garantía y la escalada de la violencia. Ya sabemos en qué terminó eso, que fue como lo del genocidio de la UPE. Posteriormente, con la ley 418 del 97, que eso fue con el gobierno de Samper, y va a ser una ley muy importante que todavía seguimos usando, se consolidó el marco jurídico permanente para los procesos de paz, sirviendo de plataforma normativa para las experiencias de todo lo que viene después. Caguán, Ley de Justicia y Paz con la SAUC y el acuerdo de final con las FARC en el 2016. Esta ley establece, por ejemplo, que hay zonas en donde
pueden adelantar diálogos, que se pueden hacer intercambios humanitarios, una ley bastante relevante. Sin embargo, esas figuras jurídicas que se han aplicado por años en el país se hicieron con el fin más o menos explícito de alcanzar la paz. Pero lo que se entiende por paz en cada una de ellas es diferente. Como hipótesis preliminar se podría plantear que las figuras de la amnistía y el perdón total, incluyendo aquí la ley de justicia y paz, tienen como correlato el concepto de paz negativa, mientras que la JEP está más relacionado a un intento mucho mayor de una paz positiva. Esta distinción fue introducida por Galton e indica que la paz negativa se entiende únicamente como la ausencia de conflicto, mientras la paz positiva apunta a la transformación y superación de las condiciones estructurales que hicieron posible el conflicto. En esta ponencia quiero no solo probar esta hipótesis a través del análisis jurídico y filosófico del caso del conflicto de competencias entre la JEP y justicia y paz frente al caso de Salvatore Mancuso, sino que también quiero demostrar que hay dos sentidos de transición que son totalmente distintos entre la JEP y justicia y paz. Un sentido de la transición que se nutre de los presupuestos del contractualismo liberal, especialmente Hobbes, donde las relaciones entre Estado, guerra y paz son estrictamente dicotómicas. Otro sentido de la transición que comprende que el derecho no es necesariamente lo contrario a la guerra, sino que puede ser cómplice de la violencia, por lo que la transición coincide con la autocrítica del derecho. Vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolló el caso Mancuso. La controversia alrededor de la comparecencia de Salvatore Mancuso en la JEP pone de manifiesto algunas tensiones y problemas prevalentes en el diseño institucional de la justicia transicional en Colombia, particularmente las tensiones entre justicia y paz y la JEP. Comenzaré por referirme a los principales hechos jurídicos de la controversia. En su primera etapa, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conducta rechazó la solicitud de sometimiento presentada por Salvatore Mancuso. En el auto 90 del 3 de junio del 2020, la Sala concluyó que la JEP carecía de competencia personal al considerar que el juez natural del compareciente de Mancuso era la jurisdicción de justicia y paz, o en su defecto la justicia penal ordinaria. Esta decisión se apoyó además en una lectura histórica y teleológica del Acuerdo Final para la Paz y del Acto Legislativo 01 del 2017, según el cual el constituyente derivado y las partes negociadoras optaron deliberadamente por excluir a los grupos paramilitares del ámbito subjetivo de la JEP, con el fin de no desarticular los esfuerzos institucionales previos orientados a su judicialización, es decir, justicia. Sin embargo, esta interpretación fue reexaminada por la Sala de Apelación de la JEP y en el auto 1186 del 2022, esta última revocó parcialmente la decisión inicial y ordenó la realización de una audiencia única de verdad plena en la que Mancuso debía demostrar su incorporación funcional y material a la fuerza pública entre el 89 y 2004, en el marco del conflicto interno. El objetivo de esta audiencia era doble. Por un lado, establecer si Mancuso había actuado como una figura bisagra entre el aparato estatal y el paramilitar en la configuración de patrones comunes de macrocriminalidad, y por el otro, determinar si podría ser considerado máximo responsable en la formulación y ejecución de dichos patrones. Aquí aclaro, cuando habla de Mancuso como integrante materiales, colaboró, pero obviamente Mancuso, por eso es bisagra, no es del ejército formalmente, pero hacia las veces daba órdenes como si fuera del ejército, era fuerza pública. En el desarrollo de esa audiencia, la Sala concluyó que los aportes de verdad realizados por Mancuso eran presentes, efectivos, suficientes y novedosos, en particular debido a su papel central en estructuras de poder criminal de alcance nacional. A partir de su testimonio se acreditó su rol determinante en la conformación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y posteriormente de la SAUCEM, así como en la instrumentalización de las cooperativas Convivir para dotar de apariencia de legalidad
a las alianzas criminales preexistentes con agentes estatales, políticos y sectores económicos. Asimismo, Mancuso detalló formas concretas de apoyo por parte hacia la fuerza pública, por parte de la fuerza pública, entrenamiento, omisiones deliberadas de control, suministro de armas, intercambio de inteligencia y ejecución de operaciones conjuntas. De igual forma, reveló una relación estructural con el DAS, entidad en la que, según su relato, se garantizó la limpieza de archivos y la impunidad de cualquier posible investigado en la AUC durante décadas. Con base en estos aportes, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas profirió una resolución en la que se dio por acreditado que Mancuso actuó como agente del Estado en su faceta material y funcional de facto, aunque no formal, de iure, como resultado de una alianza criminal con los altos mandos de la fuerza pública. No obstante, dicha sala adoptó una solución híbrida. Sostuvo que las competencias de la JEP se circunscribían únicamente a las conductas vinculadas en los macrocasos 03, 04, 06, 08, la forma en que se organiza la JEP en la investigación es que existen diferentes macrocasos, por ejemplo, no sé, de la UP, de falsos positivos, toda esa cuestión, y hacen como unas investigaciones sistemáticas, pero en unos casos. Mientras que los hechos no cobijados por esto seguirían bajo conocimiento de Justicia y Paz. Esta tesis de concurrencia fue posteriormente cuestionada por la sección de apelación de la propia JEP en el 2024. Afirmó que no resulta compatible con el orden jurídico transicional que dos jurisdicciones distintas ejerzan competencias decisorias concurrentes sobre la libertad, el régimen de condicionalidad y la responsabilidad penal de un comandante paramilitar acreditado como sujeto bisagra. Si bien la sección aceptó la complementariedad en la fase investigativa entre JEP y Justicia y Paz, sostuvo que una vez aceptado el sometimiento a la JEP en dicha calidad, esta debía ejercer una competencia prevalente y exclusiva sin fragmentar artificialmente la condición de paramilitar en el sujeto bisagra, es decir, Justicia y Paz, la JEP decía Justicia y Paz, sí, chévere, usted investigó, tráigame toda esa investigación hasta la JEP. Aquí hacemos investigaciones conjuntas, pero yo juzgo. Argumentó que extender la concurrencia a etapas decisorias vulneraría principios estructurales como el juez natural, la seguridad jurídica y el principio non bis in idem, que usted no puede ser juzgado dos veces por unos hechos. La controversia alcanzó su punto final en la Corte Constitucional, a través del auto 1319 del 2024, proferido en el marco del conflicto de competencias promovido por las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Bogotá y Barranquilla, así como un juzgado de ejecución de penas, de sentencias. Para los que no sepan, en Justicia y Paz pertenece a la justicia ordinaria en salas especiales. Así funciona. Entonces, estas salas especiales, que son la de Bogotá y Barranquilla, le dijeron a la Corte, mire, la JEP se está tomando en esas competencias. La Corte, tras contextualizar la justicia transicional colombiana como el resultado de múltiples experiencias históricas, en particular el modelo de justicia y paz derivado del Pacto de Ralito y el sistema integral surgido del acuerdo final con la FARC, concluyó que la JEP no desplaza la competencia de los jueces de justicia y paz para investigar, juzgar y sancionar a ex integrantes de grupos paramilitares, incluso cuando esos aleguen la condición de sujetos bisagra. La razón central de esta conclusión radica en la ausencia del factor personal de competencia de la JEP. Según la Corte, ni los antecedentes del acuerdo final ni el desarrollo normativo posterior modificaron la situación jurídica de quienes se desmovilizaron bajo la Ley de Justicia y Paz, quienes se encontraron allí y continúan teniendo a su juez transicional natural. Una interpretación del artículo 16 del acto legislativo, en concordancia con el artículo 37 de la ley 1957 del 2019, permitió que la Corte afirmara que la figura del sujeto bisagra se predicaba exclusivamente, como ya lo había sostenido obviamente la JEP, de personas que sin haber formado parte de la organización armada contribuyeron de manera indirecta o directa a esos crímenes, pero como esa era esa contribución especialmente económica. Solo así se puede entrar como sujeto bisagra. Lo que hizo la JEP era extenderlo
no solo la cuestión económica, sino que dijo, no, este Mancuso de manera especial también forma como sujeto bisagra porque era de facto miembro de la fuerza. La pertenencia formal a una estructura paramilitar. En consecuencia, la Corte reafirmó que el conocimiento de estos asuntos permanece radicado en justicia y paz, preservando así tanto la arquitectura normativa del sistema de justicia transicional, como porque es que la Corte Constitucional dijo que justicia y paz y la JEP eran un sistema de justicia transicional. Entonces, por eso uso ese término ahí, aunque es raro porque ya aquí no lo nombro, pero es importante señalarlo, y es que el Acto Legislativo 01 del 2017 decía: la JEP es competente para conocer de todos los procesos de paz. Y dijo, pero Ralito no es un proceso de paz, es un proceso de desmovilización. Pero al mismo tiempo la Corte dice, justicia y paz y JEP son un sistema de justicia transicional. En la misma sentencia, preservando así tanto la arquitectura normativa del sistema de justicia transicional como la garantía fundamental del juez natural. Sin embargo, la decisión de la Corte no puede tomarse como última palabra en sentido filosófico que estamos acá, no jurídico, porque jurídico ya pasó. Su decisión deja al descubierto ciertas tensiones no abordadas en el diseño institucional de la justicia transicional en Colombia. Las lógicas implícitas de la JEP y justicia y paz. Hasta aquí he presentado la trazabilidad del caso Mancuso dentro del sistema transicional colombiano. Quisiera ahora dar un paso atrás y detenerme en una cuestión más general, pero decisiva para comprender el alcance de ese debate. Las distintas lógicas de justicia que subyacen en el modelo de justicia y paz y de la justicia especial para la paz. Mi tesis es doble. Por un lado, sostengo que justicia y paz no constituye propiamente un modelo integral de justicia transicional, sino un régimen de alternatividad penal, es decir, de rebaja de penas, asentado en una lógica fundamentalmente retributiva al que se subordinan ciertos componentes restaurativos que en los hechos actualmente eso está en cuestión. La JEP, en cambio, representa un concepto mucho más robusto de justicia transicional, tanto en términos normativos como institucionales. Por otro lado, defiendo que la relación entre ambos modelos no debería entenderse como una simple coexistencia formal dentro de un supuesto de sistema único, sino como una relación de aprendizaje institucional y evolución del derecho en el que la JEP recoge, corrige y supera las limitaciones evidenciadas por justicia y paz. Esta dimensión evolutiva es precisamente la que la Corte Constitucional ignora al tratar ambas experiencias como si fueran estructuralmente equivalentes. Justicia y paz es en esencia un régimen especial de estímulo para la desmovilización individual. Su estructura responde a la lógica clásica del derecho penal, aunque introduce una ruta excepcional, una suerte de desencuentro punitivo, a cambio de aportes a la verdad, la reparación y la no repetición. En este sentido, no redefine la noción misma de justicia, sino que renegocia sus términos, la cuantía de las penas, con miras a un objetivo político específico: facilitar la desmovilización de grupos armados organizados al margen de la ley. Desde el punto de vista institucional, justicia y paz no crea una jurisdicción nueva. Se trata de un procedimiento penal especial incrustado en la jurisdicción ordinaria, como ya les decía, que se desarrolla en el seno de la Fiscalía General de la Nación y de las salas especializadas de los tribunales superiores. Su carácter excepcional es, por lo tanto, procesal, no estructural. El sujeto central del sistema es el individuo desmovilizado y postulado, y el acceso a los beneficios depende enteramente de su conducta procesal. Si el individuo postulado incumple sus obligaciones de verdad o de reparación, el régimen alternativo se extingue y el caso retorna a la justicia penal ordinaria. En este sentido, es en ese sentido que hablo de un régimen de alternatividad, una vía distinta para el mismo sujeto y frente al mismo catálogo de delitos. Esta lógica se enfrenta también en el modo de imputación. Esta lógica se refleja también en el modo de imputación. Justicia y paz funciona, al menos en su diseño original, con una lógica de caso por caso. Investigan a persona por persona.
Se formulan imputaciones por conductas delictivas específicas atribuibles al individuo postulado y se va acumulando hechos y muchas veces de manera fragmentaria, cada proceso por su lado. Aunque con el tiempo se intentó avanzar hacia imputaciones más complejas y totalizantes, la arquitectura procesal del sistema no estaba pensada para investigar patrones de macrocriminalidad, piensen en los macrocasos, sino para hacer un inventario de delitos cometidos por un individuo. Así, Justicia y Paz, por su propia estructura, solo puede apuntar a una colección desarticulada de relatos y testimonios. En este sentido, el objetivo del modelo de Justicia y Paz se reduce a ofrecer una pena reducida a cambio de desmovilización, verdad y reparación. Es un intercambio típico de un componente premial dentro del derecho penal, justicia penal atenuada a cambio de paz. En consecuencia, Justicia y Paz puede caracterizarse como una forma de justicia retributiva con un componente restaurativo, pero en la que este último cumple una función subordinada y secundaria respecto de la lógica retributiva clásica. La Jurisdicción Especial para la Paz parte de una lógica radicalmente distinta. No es un procedimiento especial dentro de la justicia ordinaria, sino una jurisdicción autónoma de rango constitucional y con competencia prevalente. Esto quiere decir que cuando la JEP asume un caso, las competencias de la justicia ordinaria se suspenden. Este solo elemento ya marca una ruptura decisiva con la lógica de alternatividad penal. No se trata de una vía paralela y opcional dentro del derecho penal clásico, sino de un sistema jurisdiccional propio diseñado para abordar un fenómeno histórico específico, el conflicto armado en su complejidad y en sus características estructurales. La diferencia se torna aún más evidente en la concepción del sujeto investigado y juzgado. En la JEP, el eje no es el individuo aisladamente considerado, sino el fenómeno colectivo y estructural de la macrocriminalidad. Los comparecientes, miembros de las FARC o agentes del Estado, son investigados en función de su pertenencia a estructuras organizadas y de su contribución a patrones sistemáticos de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario. Ya hemos visto y han estado hablando del batallón La Popa. Siendo coherente con ello, la JEP plantea una lógica de imputación que no es exhaustiva ni acumulativa, sino selectiva y priorizada. Es decir, la JEP no pretende juzgar todas las conductas de todos los responsables, sino identificar patrones y máximos responsables, privilegiando el escenario de la verdad estructural y el reconocimiento colectivo del daño. Esto solo es posible porque el sistema se funda en una lógica restaurativa predominante en la que la sanción penal individual deja de ser el eje exclusivo de legitimación del proceso. Así, el objetivo principal de la JEP no es simplemente facilitar la desmovilización, sino garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición en el marco del Acuerdo Final de Paz. La paz no aparece aquí como un intercambio político externo al derecho, como un simple objetivo que busca alcanzar, sino como un fundamento constitucional del sistema incorporado a través del bloque de constitucionalidad y el acto legislativo del 2017-01. En este orden de ideas, cuando la Corte Constitucional afirma que Justicia y Paz y la JEP hacen parte del mismo sistema de justicia transicional, adopta un enfoque formal y positivista del concepto de sistema jurídico. Bajo esta lectura, ambas jurisdicciones pertenecerían a un mismo sistema simplemente porque sus normas de creación respetaron los procedimientos constitucionales de producción normativa y porque la Corte Constitucional dice que los ambos son sistemas de justicia transicional. Esta concepción es cercana a un positivismo kelseniano estricto, en el que la unidad del derecho se define por criterios formales de validez y no por diferencias sustantivas de estructura, finalidad o racionalidad jurídica. El problema de esta aproximación es que desconoce la evolución del derecho transicional colombiano. Si es que se quiere plantear la JEP como transicional, la JEP, Justicia y Paz, la JEP no es simplemente otra pieza del mismo engranaje, sino el resultado de una evolución conceptual e institucional del modo en que el Estado colombiano entiende la justicia en contextos de transición. En ese sentido, la relación entre Justicia y Paz y JEP no es de equivalencia, sino de una suerte de aprendizaje institucional o evolutivo. Vista esta distinción estructural entre justicia
y Paz y la JEP resulta claro que el caso Mancuso no es una anomalía marginal, sino el escenario en el que chocan dos concepciones distintas de justicia transicional. En efecto, lo que está en juego en este caso no es simplemente, o lo que estuvo en juego no era simplemente la competencia entre jurisdicciones, sino la pregunta más profunda: ¿por qué tipo de racionalidad jurídica por qué tipo de racionalidad jurídica debe prevalecer cuando un compareciente encarna de manera especialmente nítida la complejidad que tiene el conflicto armado colombiano? Desde la lógica de justicia y paz, la respuesta es coherente con su propio diseño. Mancuso es ante todo un individuo desmovilizado y postulado al marco de ley de justicia de la ley 975 del 2005, que accede a una pena alternativa a cambio de su contribución personal a la verdad y la reparación, incluso cuando su comportamiento revela relaciones estructurales con el Estado. El sistema sigue operando bajo una lógica retrospectiva, individualizante y casuística. Se juzgan hechos, se acumulan delitos y se condicionan beneficios. La figura del sujeto bisagra se encaja orgánicamente en este modelo porque Justicia y Paz nunca estuvo pensada para reconstruir patrones de macrocriminalidad estatalizada, sino para administrar penalmente la desmovilización. La JEP, en cambio, leyó el caso Mancuso desde una racionalidad completamente distinta. Para la sala de apelación y la sala de definición de situaciones jurídicas, el interés central no era si Mancuso había cumplido o no con los requisitos formales de un régimen premial, sino que su trayectoria criminal permitía explicar patrones comunes de violencia, alianzas estructurales y responsabilidades institucionales. La categoría del sujeto bisagra surge precisamente para capturar este tipo de figuras fronterizas que no pueden ser comprendidas adecuadamente ni como simples actores ilegales ni como agentes estatales formales, pero que desempeñaron un rol decisivo en la articulación entre ambos mundos. En este sentido, el caso de Mancuso confirma la tesis de que la JEP no solo amplía, sino que transforma el concepto de justicia transicional. Mientras Justicia y Paz pregunta ¿qué hizo un individuo y qué pena alternativa merece?, la JEP pregunta ¿qué revela ese individuo sobre el funcionamiento del aparato de violencia y cómo su reconocimiento contribuye a garantías estructurales de no repetición? No es casual que la JEP haya considerado determinante los aportes de Mancuso sobre patrones de cooperación con la fuerza pública, el uso instrumental de figuras legales como las convivir o manipulación de agencias estatales como el DAS. Ese tipo de verdad es invisible o marginal en un régimen de alternatividad penal, pero central en un sistema de justicia transicional integral. El problema surge cuando la Corte Constitucional, al resolver el conflicto de competencias, aborda el caso Mancuso desde una concepción formal y estrictamente positivista del sistema jurídico. Al afirmar que Justicia y Paz y la JEP forman parte de un mismo sistema de justicia transicional y que por tanto la competencia personal permanece inalterada, la Corte aplana las diferencias estructurales entre ambos modelos. Más aún, al interpretar restrictivamente la figura del sujeto bisagra, limitándola a terceros sin pertenencia formal a grupos armados, la Corte desconoce que esa categoría es una respuesta evolutiva al derecho de una realidad empírica que Justicia y Paz fue incapaz de procesar. Desde esta perspectiva, el razonamiento de la Corte resulta problemático por al menos dos razones. Primero, porque trata la pertenencia formal de Mancuso a una estructura paramilitar como una realidad concluyente y unilateral, sin atender a su función real dentro del entramado de violencia estatalizada. Y segundo, porque ignora que la JEP fue diseñada precisamente para superar las limitaciones del modelo anterior, entre ellas la imposibilidad de dar cuenta coherente de actores híbridos, interseccionales o funcionalmente estatales. Así, el caso Mancuso ilustra con particular claridad la relación de aprendizaje institucional entre Justicia y Paz y la JEP. Justicia y Paz mostró que era posible obtener verdad, pero también dejó ver que los costos de una verdad fragmentada, individualizada y jurídicamente atomizada. La JEP reconoce esa experiencia y la reformula en un sistema que privilegia patrones, responsabilidades colectivas y funciones estructurales. Al negar cualquier prevalencia sustantiva de esta lógica, en casos como el de Mancuso, la Corte no solo resuelve un conflicto de competencias, sino que interrumpe el propio proceso de evolución del derecho transicional colombiano. En definitiva,
el caso Mancuso no confirma la suficiencia del modelo de alternatividad penal, sino todo lo contrario, evidencia la necesidad de un sistema como la JEP. Y es precisamente por eso que resulta tan revelador y tan discutible que la Corte haya optado por resolver el conflicto mirando hacia atrás, tomando una posición meramente positivista, en lugar de asumir plenamente las consecuencias jurídicas de la evolución institucional. Las lógicas transicionales y sus supuestos filosóficos. En esta sección quiero develarte los presupuestos filosófico-políticos que están detrás de las dos lógicas de justicia transicional que he venido contrastando, la que subyace el modelo de justicia y paz y la que está a la base del diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz. A primera vista, estas diferencias pueden describirse adecuadamente a través de los conceptos de paz negativa y paz positiva propuestos por Galton, que fue lo que nombré al inicio, mientras que la paz negativa se entiende como la mera ausencia de conflictos armados o la violencia directa. La paz positiva apunta a transformaciones estructurales, a la superación de las condiciones sociales, políticas y jurídicas que hicieron posible la violencia y a garantías efectivas de no repetición. En este segundo enfoque, el punto de partida es que el derecho vigente, el positivo, no es neutral respecto al conflicto, sino que pudo haber sido el mismo un factor condicionante o facilitador de la violencia y por lo tanto debe ser objeto de revisión crítica. En esta parte de una vez confieso y señalo que este enfoque positivo es el que hemos estado hablando, que habló ayer Gama, que ha estado hablando Andrés, que es el de Gadamer y el de Hegel. No lo voy a ampliar acá porque ya lo hemos discutido, vamos al otro punto, que es el negativo. Mi interés, sin embargo, es proponer que detrás de esta distinción hay una capa filosófica más profunda relacionada con el sentido mismo de la transición y con la manera en que se conciben las relaciones entre Estado, guerra y paz. Este trasfondo se decanta entre dos grandes tradiciones del pensamiento moderno. Por un lado, el contractualismo liberal y por otro, lo que podríamos denominar un paradigma crítico cuyo punto de partida filosófico puede rastrearse al menos hasta Hegel y que llegaría hasta las teorías críticas contemporáneas pasando por Marx. En el contractualismo, la relación entre Estado, guerra y paz está pensada de manera dicotómica. El Estado es sinónimo de paz, mientras que la guerra aparece siempre como una situación de ausencia de Estado o como un momento en el que el Estado está en cuestión. El tránsito de la guerra a la paz consiste así en la consolidación del Estado como agente que tiene el monopolio legítimo de la violencia. Hay paz cuando los rebeldes pongan las armas, ingresen a la vida civil y solo entonces se conviertan plenamente en sujetos de derecho. La paz es en este marco fundamentalmente un problema de integración jurídica de individuos previamente excluidos. El paradigma crítico propone una concepción distinta. Aquí la paz no se reduce a la normalización del orden jurídico existente, sino que se concibe como un proceso de reconciliación de la sociedad consigo misma. Ello implica transformaciones estructurales y la posibilidad de reconocer que en determinados momentos históricos el propio orden jurídico puede volverse cómplice de la guerra en la medida en que materializa una ruptura de las relaciones de reconocimiento recíproco, toda la cuestión de la eticidad, una situación en la que el otro deja de ser condición de mi libertad y pasa a ser concebido como obstáculo o enemigo. En esta perspectiva, el tránsito a la paz coincide simplemente con la consolidación formal del Estado. No coincide simplemente con la consolidación formal del Estado, sino con la reconstrucción sustantiva de las condiciones del vivir juntos. Más allá de señalar esta distinción, quiero concentrarme en los problemas de las paradojas y supuestos del paradigma contractualista y en cómo estos se reflejan en los límites del modelo de justicia y paz. El contractualismo está atravesado en primer lugar por una paradoja de exclusión y afirmación de la violencia. En Hobbes, el estado de naturaleza es violento porque cada individuo posee un derecho natural que es paradójicamente un derecho a todo, incluso al cuerpo y las cosas de los demás. Este derecho se autodestruye porque autoriza la violación del derecho ajeno. La solución es la cesión de ese derecho natural a un tercero, el soberano. Sin embargo, la violencia no desaparece, simplemente se concentra y reaparece como el Estado que monopoliza la posibilidad de ejercer violencia sin cometer injusticia. La violencia
que en el estado de naturaleza era difusa, el derecho de naturaleza aparece ahora legitimada como violencia soberana. Ahora es el soberano quien sustenta el derecho de naturaleza. El contractualismo así no elimina la conexión entre derecho y violencia, la oculta al llamar derecho a la violencia estatal y violencia a todo lo demás. Esta paradoja se reproduce en Justicia y Paz. El modelo impide visibilizar al Estado como actor estructuralmente violento en el conflicto, reduciendo la violencia estatal a desviaciones individuales, a las llamadas manzanas podridas, y no a una articulación sistemática entre estructuras estatales y violencia armada ilegal. Justicia y Paz cumple en ese sentido una función de encubrimiento. No permite pensar conceptualmente la imbricación entre Estado y paramilitarismo. La JEP, en cambio, al introducir figuras como el sujeto bisagra, la preponderancia, por ejemplo, también de la víctima, hace visible ese momento violento del Estado y concibe la transición como un ejercicio de autocrítica del derecho. Un segundo supuesto problemático del contractualismo es un individualismo metodológico. La cesión del derecho natural es siempre individual, incluso cuando es colectivo. Se construye como una suma de decisiones individuales. La cooperación no se explica por un bien común sustantivo, sino por la coincidencia estratégica de intereses egoístas, una cuestión que se puede formular en términos de la teoría de juegos. Esta lógica se refleja claramente en Justicia y Paz. El sometimiento es caso por caso. Cada individuo renuncia a su situación de alzado en armas para reincorporarse a la vida civil, y el soberano ofrece una rebaja de pena como incentivo ante la imposibilidad de imponer su voluntad exclusivamente por la fuerza. El problema es que este individualismo metodológico bloquea la comprensión de la violencia como fenómeno estructural. Aunque los crímenes siempre son ejecutados por individuos, esos individuos no actúan como meros sujetos aislados, sino como portadores de funciones dentro de entramados sistemáticos de violencia. Justicia y Paz, al permanecer anclada en esta lógica individualizante, hobbesiana, tiene serias dificultades para abordar patrones colectivos de macrocriminalidad. La JEP nuevamente representa un quiebre conceptual, desplaza el foco del individuo aislado hacia las estructuras, patrones y responsabilidades sistemáticas, lo que revela una vez más que detrás de ambos modelos no hay solo distintas técnicas jurídicas, sino distintas concepciones filosóficas de la paz, del Estado y de la transición. El caso Salvatore Mancuso permite observar con especial nitidez cómo los supuestos filosófico-políticos del paradigma contractualista se traducen en tensiones jurídicas concretas dentro del modelo de Justicia y Paz, y por qué la JEP irrumpe como un intento de superación conceptual de estos límites. Mancuso no es un compareciente más, su trayectoria lo sitúa en un punto de intersección incómodo entre Estado, violencia armada ilegal y orden jurídico, convirtiéndolo en un caso límite que para cualquier concepto tradicional de la transición. Desde la lógica de Justicia y Paz, Mancuso es tratado primordialmente como un individuo desmovilizado, que tras haber ejercido violencia en contra del orden estatal renuncia a su estatus criminal, renuncia, por así decirlo, a su derecho de naturaleza y se reincorpora a la vida civil a cambio de beneficios penales. Pasa de transición entre la paz a la guerra. De la guerra a la paz. Esta construcción responde plenamente a la lógica contractualista. Hay guerra mientras ciertos individuos disputan el monopolio de la violencia. Hay paz cuando esos individuos aceptan la autoridad soberana y se someten al derecho. En este marco, el Estado aparece como el polo pacificador por definición, y la violencia queda desplazada hacia actores no estatales. El problema, y aquí el caso Mancuso resulta especialmente revelador, es que esa narrativa se vuelve insostenible cuando el compareciente demuestra que el ejercicio de la violencia paramilitar no simplemente fue externo u opuesto al Estado, sino funcionalmente integrado al Estado. Los aportes de verdad de Mancuso muestran que en determinados contextos territoriales y periodos históricos, la frontera entre violencia estatal y violencia paramilitar se desdibujó hasta volverse prácticamente indistinguible. En términos filosóficos, esto pone en crisis la premisa contractualista según la cual el Estado encarna la superación de la violencia y no una de sus posibles modalidades.
Justicia y Paz no cuenta con herramientas conceptuales para procesar esta revelación. Su estructura individualizante y su comprensión del Estado como sujeto homogéneo y pacificador la llevan a reducir la violencia estatal a desviaciones marginales, a fallas de agentes individuales, pero no a reconocer la posibilidad de una violencia estructural del orden jurídico mismo. En este sentido, Justicia y Paz reproduce la paradoja joyesiana. La violencia no desaparece con el pacto, sino que se legitima y se invisibiliza bajo la forma del derecho soberano. La JEP, en cambio, habría podido abordar el caso de Mancuso desde un paradigma distinto. Al ampliar la categoría del sujeto bisagra, la jurisdicción reconoce que hay actores cuya responsabilidad no pueden entenderse exclusivamente como un criminal, en este caso como un paramilitar, porque su función histórica consistió precisamente en articular la violencia ilegal con el aparato estatal. Este gesto no es meramente técnico, es profundamente filosófico y político. Supone admitir que el tránsito a la paz no puede consistir solo en la reincorporación de individuos al orden jurídico existente, sino que existe una revisión crítica del propio orden jurídico y de sus condiciones de posibilidad. Desde esta perspectiva, el caso Mancuso encarna el conflicto entre dos sentidos de transición. Para Justicia y Paz, la transición se agota en el sometimiento individual y en la restauración formal del monopolio de la violencia. Para la JEP, en cambio, la transición implica hacer visible el momento en el que el derecho devino violencia y abrir la posibilidad de una autocomprensión distinta del Estado y de su relación con la sociedad. En términos de la distinción de Galton, podría decirse que Justicia y Paz se mantiene en el horizonte de la paz negativa, mientras que la JEP ensaya con todas sus dificultades un camino hacia la paz positiva, entendida como reconciliación estructural y no mera estabilización del orden. Así, el caso Mancuso no es un problema excepcional que perturba un sistema jurídicamente coherente, sino la prueba empírica de que los límites internos del paradigma contractualista aplicado a la justicia transicional. Lo que está en juego no es únicamente la competencia entre jurisdicciones, sino la pregunta más profunda de qué significa realmente transitar de la guerra a paz en un contexto en el que el Estado mismo fue, en ciertos momentos, parte constitutiva del fenómeno violento que hoy pretende juzgar. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Primero, Andrés. Gracias. Yo tengo una pregunta sobre como el lugar de esa lógica joyesiana como en el derecho en general y en esa medida también un poco en la propia JEP. O sea, entiendo que tú tratas como de trazar una distinción pues como bien nítida en esa medida tajante entre como una transición basada en el paradigma contractualista y una transición basada en lo que tú llamas el paradigma crítico, en donde la diferencia es que en el paradigma contractualista la transición supone que el Estado es sinónimo de paz, que no puede ser violento, digamos, por principio, mientras que el paradigma crítico sí puede entender que el derecho es, digamos, un cómplice pues, también de esa violencia que se pretende juzgar y se pretende dejar atrás. Pero hasta qué punto el derecho como tal necesita, llamémoslo así, como del mito joyesiano. Es decir, en un punto si asumimos, si todos los operadores jurídicos y todos los ciudadanos asumieran la paradoja joyesiana como paradoja, pues no sé, el derecho se caería o qué pasa, que en algún punto el derecho necesitamos asumir que en algún punto el derecho sí es paz o es diferente de las otras violencias para darle cierta legitimidad y para que funcione, porque si no entonces uno llega a la conclusión de, pues, no sé, Pablo Escobar, el Estado colombiano es lo mismo y todas las violencias son lo mismo. Sí, no sé si es clara la pregunta. O sea, yo parto también de, obviamente acepto la paradoja,
pero también estoy interrogándome sobre la necesidad de en algún punto aceptar como ese ocultamiento del Estado como violencia, pues, para que el Estado pueda ser el Estado. Porque si no, entonces todos empezamos a ejercer justicia por la propia mano y tal. Y me pregunto entonces por eso, como si no hay de todas maneras algo como de lógica jovesiana dentro de la JEP también. Bueno, igual somos el Estado legítimo y lo que hacemos está respaldado en teoría por toda la población, por un pacto hipotético, ¿sí? Entonces, o sea, entiendo, digamos, como la distinción entre las dos lógicas, pero sí me pregunto por el lugar de esa lógica jovesiana, ¿no? Como en el derecho en general, en la JEP, y si eso pues no puede producir tensiones, también como en el propósito de la JEP, como si esa idea de juzgar al Estado totalmente no sería también como un tipo de suicidio del derecho. Sería un poco la pregunta. No, claro, obviamente, y creo que la mayoría de abogados, cuando uno expone esto, la mayoría de abogados no pueden vivir con la cuestión de bien, el Estado es violencia, porque entonces si el Estado es violencia, entonces pues yo también puedo usar la violencia, porque violencia con violencia, pues para la defensa, para defenderme, ¿no? Y yo creo que la mayoría de abogados y en general la gente no puede no puede vivir con esa idea del derecho. Sin embargo, digamos que mostrar esta paradoja del derecho también es como un llamado para decir, si bien todos vivimos con la idea de que el Estado, la justicia, los jueces, el Congreso, todo se tiene que tramitar así, también es como un llamado de atención y decir, oiga, pero no se le olvide que el Estado a veces también configura la violencia, y que si configura la violencia, por ejemplo, es como una cuestión ahí con Hobbes, y él sí elimina la política, por ejemplo, y por eso es que la política queda una cuestión totalmente procedimental. Entonces es como un llamado de atención y decir, oiga, el Estado a veces te puede incluso, digamos, tramitar todas tus solicitudes, todas tus demandas de manera tan formal que todo se diluye. Y eso es una forma de ejercer violencia. Entonces, si uno es consciente de eso, también dice, oiga, puedo ver el derecho de una forma mucho más crítica. Obviamente, si todos los abogados asumieran la paradoja hobbesiana, pues nadie estudiaría derecho, porque todo el mundo diría, estoy estudiando solo violencia, y la gente entra a estudiar a la facultad de derecho diciendo, yo voy a estudiar lo justo. Entonces es como algo con lo que es difícil vivir, pero está presente y es la configuración del Estado-Nación. Realmente todo el Estado-Nación, toda la configuración de lo que conocemos como el derecho, parte de esos presupuestos hobbesianos y no puede salir de eso. Pero pues incluso por eso también Hobbes está mal interpretado en las aulas del derecho, en las aulas de derecho, para tapar un poco todo la configuración y la fundamentación del Estado. Ahora, frente a lo de la JEP, sí, pues realmente, digamos que mostrar como la justicia y paz como una etapa anterior que viene a mejorar la JEP, y para plantearlo esto, digamos, desde el paradigma hobbesiano, al final de cuentas pareciera que yo estuviera cayendo como en una contradicción, porque al final la JEP también está dentro del Estado. No podemos olvidar eso. Pero también es como la forma incluso como el Estado se ve de manera autocrítica, que no está en Justicia y Paz. En Justicia y Paz no se juzgan militares. En cambio, en la JEP sí hay una idea de veámonos como Estado, vamos a mirar qué hicieron nuestras fuerzas militares, incluso qué pudieron haber hecho ciertos políticos y cómo en un momento, digamos, se falló. ¿Que eso puede reproducir el mensaje de Manzanas? ¿Podría? Sí, se ha reproducido. Pero al menos existe un intento de que el Estado se vea de forma distinta.
Entonces, y eso me parece como más interesante, Justicia y Paz. Pero sí queda como uno con esa dualidad, es como usted no me dijo que el derecho es violencia y después me va a decir, no, la JEP, que también está inserta en el derecho, entonces ya no es violencia. No, sí es violencia, pero al menos como una violencia un poco, por así decirlo, más un intento autocrítico de cómo el Estado facilitó todo ese problema del conflicto armado que tenemos. Más o menos sería. Jason. Gracias, Carolina, por tu ponencia, fue muy buena. Me queda la inquietud al inicio de la ponencia, dices que ya hubo varios intentos de justicia transicional acá en el país. Sí, y han fracasado, algunos han fracasado estrepitosamente. ¿Qué hace? Pues ya sabemos las diferencias que tiene la justicia transicional de la justicia de la JEP. Es una justicia positiva que no se había visto antes, pero ¿cuál es el parámetro para decir esta es efectiva, esta sí no ha fracasado estrepitosamente, cuando pues ha arrastrado, viene consigo pues varias tensiones y conflictos que tenemos acá en el país? Bueno, eso es como un poco lo que hablamos ahorita y es como ¿cómo saber eso? Y es lo que ustedes hablan ahorita decían de Hegel, pues la filosofía llega cuando el día termina, ¿no? Y solo podremos saber eso unos años para saber qué tan funcional fue justicia y paz. Sin embargo, y esto, digamos, son los números, son números, hay que darlos. Por ejemplo, justicia y paz. De todas las investigaciones que se han adelantado desde que se implementó Justicia y Paz, ya vamos para más de 20 años de Justicia y Paz, solo el 30% ha sido condenado. No se ha hecho ninguna reparación por parte de... O sea, todas las reparaciones, se suponía que Justicia y Paz fue concebida para que con lo que se les incautaba a los paramilitares hiciera parte, digamos, de las reparaciones. Según los últimos reportes, el 95% de las indemnizaciones han provenido del Estado. O sea, los paramilitares no han aportado ni un solo peso para la reparación. Y porque obviamente al final de cuentas se han dado esas reparaciones así, porque muchas veces las condenas del Consejo de Estado fue con ayuda del Estado, una correlación entre paramilitarismo y el Estado. Te dicen, no, el Estado es responsable, entonces todo por Consejo de Estado se ha venido condenando al Estado. Entonces todas las reparaciones de las víctimas sí han sido por parte del Estado, pero hablemos que existen alrededor de que son 20.000 víctimas reconocidas por Justicia y Paz. Y solo se han juzgado el 30% de los casos. Entonces ahí pueden ustedes saber cuántas víctimas en modo individual han sido digamos, indemnizadas, porque usted solo puede tener una indemnización cuando se muestra como la conexión directa. Entonces, su indemnización casi viene supeditada de la condena en paramilitar. Entonces, ahí ya vemos como Justicia y Paz ha significado más obstáculos para el reconocimiento de la víctima. Ahora bien, la Corte Interamericana este año, por ejemplo, no quiero ser tan formal, pero dijo, de los procesos que se han adelantado de participación de las víctimas, obviamente esto de tiempo va atrasado, pero de ir como juzgando a máximos responsables, Colombia va a un paso más o menos bueno. O sea, ahorita si ya se juzga, si ya sabemos que aquí son máximos responsables, ya se juzgaron a más de 20 militares, ya vamos con 7 guerrilleros, o sea, ya casi eso cumple en números con lo que ha investigado Justicia y Paz en todos más de 20 años. Solo han sido 30 condenas. Entonces, y nos faltan más macrocasos. Entonces,
al menos en números, las cosas parecen ser un poco más decentes. Ahora bien, que esto es una garantía que va a salir bien. No sé, es como, a mí me parece interesante, y es como combinando ahí con lo de Hegel, el hecho de que ahorita volvamos a hablar del proceso de paz, y que le digan a Paloma Valencia, usted tiene que respetar el proceso de paz, y que Paloma Valencia y Álvaro Uribe salgan a decir, ay, eso ya es del pasado. Eso implica también como un cambio de etnicidad en el país. El hecho de que ahorita podamos tener gobiernos de izquierdas es como las consecuencias directas del proceso de paz. Que sin proceso de paz, eso era totalmente imposible. Entonces, como que uno ve ciertas cosas que se están dando y que uno dice, son avances. ¿Qué quiere decir que esto se va a cumplir al 100%? No, por ejemplo, en cuestión de tierras vamos reatrasados, en el adjudicado el 5% de las tierras. Entonces, como ahí vamos, pero yo creo que frente a lo que se vio antes, y era lo que también ayer hablaba, por ejemplo, Gama, lo de la figura de la víctima, en tanto en Justicia y Paz como en los anteriores procesos que se han dado de transición, siempre han sido amnistías e indultos. La víctima, no, porque solo dimos cambios penales. Perdón, borrar su antecedente penal, cambiarle la pena y salió. Aquí al menos sí hay una idea, oiga, ¿cuántas víctimas son? Que la víctima hable. O sea, en los procesos de amnistía y indultos no, nunca habló la víctima. Y en Justicia y Paz, y eso es como que ayer también hablaba de eso Gama, el sistema tradicional o moderno del Estado, ¿cómo se configura? Es el juez y el fiscal, es decir, el Estado. ¿Qué hace la víctima en un proceso judicial? Pues puede llevar a su abogado, pero el proceso se mueve sin necesidad de la víctima. O sea, la víctima no tiene que estar en un proceso para que se dé un juzgamiento. Aquí, si la víctima viene bien o mal, aquí la fiscalía dice, no, yo tengo las pruebas, lo condeno. No importa si la víctima perdona, no perdona, habla, no habla, a mí no me interesa porque el daño que se hizo fue contra el bien jurídico del Estado, que es el único facultado para acabar con la vida, que es el ejercicio del derecho a todo. En cambio, digamos, ahorita dice, oiga, hablemos de la víctima, que lo del perdón, que eso era lo que estábamos hablando, que es problemático, pero al menos que se escuche, ¿qué tienen para decir? Hay un intento de darle una preponderancia a la víctima, entonces son cambios. Perfecto, pues seguramente no, pero hay algo distinto. Había una pregunta por acá. Bueno, buenas tardes ya. Mi pregunta gira en torno más o menos, pues bueno, listo, yo entiendo lo que Carolina nos ha querido introducir aquí con que en la JEP se introduce el Estado como un agente que también pues hace parte pues del conflicto armado y más o menos esta nueva forma de analizar el derecho como no neutral, sino como facilitador y sí, promotor si se quiere de la violencia. Pero pues, listo, en Justicia y Paz se tiene individualización de paramilitares que de alguna u otra manera son sometidos a un proceso judicial y bueno, en todo proceso judicial incluye una evaluación de la responsabilidad moral también de la persona que se sometió, es decir, el ex paramilitar cuando se somete a Justicia y Paz responde individualmente jurídica, pero también se le hace un reproche moral a su conducta, mientras que en la JEP, al tomar los máximos responsables, dígase comandantes de tropa o agentes de Estado más altos mandos, es como si se dijera que el Estado, las pequeñas individualidades de los agentes del Estado no pueden causar guerra, y a mí eso me genera conflicto. Quiero decir, digamos, Justicia y Paz tiene esta cosa que no reconoce al Estado como actor dentro del conflicto armado, pero al menos se evalúa la responsabilidad moral de cada uno de los ex paramilitares, mientras que la JEP sí reconoce al Estado como un agente del conflicto armado, pero no evalúa jurídico, moralmente la conducta individual de los agentes del Estado, qué sé yo, del militar raso o del, no sé, cualquier agente que también tiene responsabilidad moral y que pues no sé si es por motivos de practicidad o cuál es el motivo de que no sean evaluadas esas responsabilidades morales individuales de los agentes no máximos responsables del Estado. Eso.
Primero, pues, en el derecho no juzga la moral, se juzga solo el acto. Eso es súper claro. Que tú quieras ver eso o decir, ay, no, violó mandatos religiosos, violó principios morales y eso tiene una conexión con el derecho. Ok, pero no, al derecho le importa. Por ejemplo, y era ahorita un ejemplo que daba ahorita Andrés. Decía, Ale, tú como papá llegas y debes alimentos. ¿Al papá le interesa que tú quieras a tu hijo? No. ¿Al derecho le importa que tú quieras a tu hijo? No. Al derecho le importa que parezca como si quieres a tu hijo. Y como pareces como si quieres a tu hijo, pagan. Esa es la forma en que pares. Entonces, cuando hablamos de en el derecho penal, puede ser que tú estés arrepentido moralmente y oiga, sí. No, a mí me interesa es que usted tenía esta arma y mató a él. Yo no le estoy juzgando moralmente cómo lo hizo, cómo no lo hizo, sino hay una conexión. ¿Que pueden haber atenuantes o agravantes? Sí. Pero todo eso tiene que tener una justificación jurídica. Ahora bien, tú dices que en lo de la JEP hay dos cosas. Si tú ves la última sentencia que salió de la JEP, que es la de la popa, tú ves que ellos hacen una individualización de cómo estos fueron 12 militares, si no estoy mal, ¿quién me corrige? 12, ¿cierto? Fueron 12 militares, nosotros la leímos, cómo participó, qué hizo, cómo lo hizo, por qué o sea, todo eso está individualizado, o sea, las condenas que hace la JEP no es como en abstracto, condenamos al ejército, no. Ellos escogieron el caso de la popa porque fue uno de los casos donde más se cometieron, donde más reportes de falsos positivos hubo. Y ellos individualizaron a cada sujeto y dijeron, cada uno participó de X o Y forma. ¿Por qué no se juzgan a todos? Y nosotros ahí hablamos en nuestro grupo sobre eso. Hay un criterio funcional, es que si nosotros juzgáramos a todos, absolutamente todas las personas que han participado de una u otra forma en el conflicto armado interno, cada uno de los militares, cada uno de los guerrilleros, no terminaríamos en este siglo de juzgar a cada uno, ni tendríamos todos los elementos probatorios que se requieren para eso. Y esto va en consonancia con el derecho internacional. Pasó en los procesos de Yugoslavia, pasó en los procesos de Ruanda, bueno, Ruanda tiene una particularidad, pero pasó en Yugoslavia, pasó en Ruanda, pasó en los juicios de Nuremberg, y es como si investigamos a todos los nazis que tuvieron que ver con esto, a todas las personas que tuvieron que ver con esto, mandamos al 60% de la población por la pirámide de responsabilidad a la cárcel. O sea, no podemos mandar porque además en una cadena de llegar y condena masiva, al final de cuentas puede generar un efecto contrario y es el efecto de la venganza. Si mandamos a todos los militares, a todos, ahí está el efecto funcional, ya les dije que no se puede investigar, pero la otra parte es, si hacemos todo eso y mandamos a todos a pagar penas y mandamos a todos, investigamos a cada uno, llega y las fuerzas militares pierden totalmente legitimidad en su accionar, comenzando por ahí, fuera de todo, llegaríamos y tendríamos que investigar a todos los que intervinieron, políticos y todo esto, al final no tendríamos ni con quién reconciliarnos. Hay un punto en que en el derecho internacional, que es muy en consonancia con que está muy en consonancia nuestro derecho, hay un punto que dice, bueno, tienen que quedar gente que hizo mal y que se reconcilie, no podemos, y que entre la vida civil no podemos juzgar a cada uno, porque si lo hacemos funcionalmente no es bueno, y si también lo hacemos, todos terminaríamos en una cadena de venganza. Pero la JEP sí hace una individualización, creo que quede claro, jurídica de cómo participó cada uno, qué hizo y cómo eso contribuyó al caso sistemático de crímenes. No, ellos no juzgan, la JEP no juzgan abstracto. Escoge casos, y eso ya lo hemos visto en las demás ponencias, porque se escoge cuál es la funcionalidad de escoger casos y cómo no juzgar subjetivamente a cada uno al final no implica que la justicia transicional es mejor o peor. No. Esto tiene también una funcionalidad teórica, por así decirlo. Bien. Estoy mirando la hora.
Bueno, sí, podemos ir cerrando. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Gracias, Carolina. Hacemos una pausa de almuerzo hasta las 2 de la tarde, cuando nos veremos otra vez aquí para las 2 ponencias de final de jornada, con primero Fernando Forero y luego con Ricardo Romero. Muchas gracias.